Hola, esta es la última parte del video de los tips para recorrer un museo. Y en este caso vamos a hablar de qué hacer una vez que ya terminamos de recorrer la exposición. Esta parte la denomina el postre en el menú para visitar museos, que es el libro que he estado revisando para hacer estos videos. Y bueno, esta parte se trata de cómo disfrutar lo que ya vimos, cómo reflexionar a partir de ese disfrute, pero también de cómo transferir esos conocimientos y esas emociones que nos pasaron durante la visita. Lo primero, como siempre, es cuestionarnos qué nos llamó más la atención y pensar a lo mejor en por qué nos llamó más la atención ciertas cosas más que otras o porque si estas cosas estaban al principio del recorrido o al final del recorrido, o si estaban durante todo el recorrido en ciertas salas, o si solo una sala. Y una vez que los tengas, estas piezas o estas salas ya seleccionadas, hay que pensar cómo se relaciona esto que viste con lo que tú haces, con lo que tú sabes, con quién eres. A lo mejor, no sé, a mí siempre me llaman muchísimo la atención los bodegones porque me encanta la cocina y me encanta cómo los trastes que tenemos en la cocina hablan de nuestras prácticas y de nuestros afectos, y entonces a mí me encantan los bodegones y empezar a hacer estas conexiones entre lo que me llamó mucho la atención, lo que me gustó y por qué pudo haberme gustado, porque finalmente pues tiene que ver conmigo y está hablando conmigo. Y puedes luego compartir estas cosas y siempre puedes compartirlas a través de memes, de frases, de música, a lo mejor escribir una pequeña reseña sobre lo que viviste en la exposición y compartirla en Facebook. Siempre como desde un lenguaje que tú ya conozcas y domines y te guste. También hay que dialogar con la exposición y pensar, por ejemplo, en qué le cambiarías al recorrido. Tal vez hay piezas que sientes que no van, o que cambiarías de lugar, o piensas en que en otra exposición viste algo que se relacionaba, o a lo mejor pondrías más videos explicando, o más textos, o menos textos. Piensa en todo el recorrido, en lo que te gustó y en lo que no te gustó, y qué podrías cambiarle. Y es un excelente momento para retomar todo lo que hicimos antes de llegar al museo o en cuanto llegamos al museo y pensar en todas las expectativas que teníamos sobre lo que nos íbamos a encontrar y si realmente se cumplieron o si pasaron cosas totalmente distintas o si la exposición fue mala, que totalmente es válido sentirse así, solo hay que reflexionar qué es lo que le está fallando, qué es lo que esperaba, si cumplió lo que esperaba, si esto que esperaba tenía que ver con la publicidad o con las primeras emociones cuando llegué al museo, o si yo ya conocía el tema y siento que lo trataron bien, o si agregó cosas que yo no sabía ahora mis conocimientos, a lo mejor si faltó algo o si le sobran cosas. Y una de las grandes recomendaciones es que hagas un mapa ahora de un recorrido a seguir según tu experiencia, según lo que a ti te llamó la atención. Y cuando estés haciendo este recorrido, justo pienses en, bueno, a lo mejor a mí me hubiera gustado llegar y ver primero una pieza que estaba en la sala 3. Y entonces escribir, bueno, a mí me gusta o platicárselo a la persona con quien estás compartiendo como a mí me gustaría empezar en esta sala porque para mí representó, esta pieza es mucho más representativa del concepto que está tratando de hablar la obra. Y entonces haces tu mapa del recorrido y puedes jugar con las piezas y cambiarlas de lugar o agregar más. Y si ahí es toda tu imaginación, hacer el mapa como a ti te gustaría que la gente recorriera, tomando en cuenta también todos los estímulos que tuviste durante toda la experiencia, que pueden ser el ambiente, si estaba muy frío. Los museos tienden a estar muy fríos por el tema de la conservación de las piezas, pero a lo mejor dices, no, es que, no sé, estaba en el MAM y entonces ahí el gran ventanal hace que entre el solecito y es un lugar más cálido y entonces yo pondría una concentración más de piezas ahí para que la gente recorriera y sintiera este calorcito. ¿No? O la iluminación, como igual y sí entra el sol, pero la iluminación es malísima y entonces yo pondría más en la parte de iluminación
artificial pondría más piezas. También en los colores de las paredes, a lo mejor yo pienso, no, no me gustó que todo fuera negro, o me gustaría que todo fuera más negro y que estuviera más oscuro, o pondría muchos colores, o a lo mejor era una exposición de los 80 y pondría algo, no sé, más psicodélico y menos el cuadro blanco moderno. También puedes pensar en como las diferentes cosas que te encontraste que tenían información, como a lo mejor había videos o audios o textos, o dices, yo no pondría textos, pondría todo en video, o yo pondría canciones de la época, o a lo mejor pondría las canciones junto a las partituras que había, como todos estos recursos didácticos, como cómo podrías jugar tú con ellos, qué agregarías, a lo mejor sientes que algo también le sobra, que eran a lo mejor demasiados recursos, o no sé, poner, pues si la exposición era de los juegos, yo pondría un serpientes y escaleras al final para que jugáramos, o un ajedrez humano para que hubiera más socialización dentro de la exposición. Y entonces haces tu recorrido pensando en todas estas cosas y pensando también como qué tanto aprendiste nuevo, qué te hubiera gustado aprender, con qué te quedaste dudas. Y lo más importante de todo esto siempre es socializar todo esto que te está sucediendo. Entonces puedes intercambiar el mapa con una persona que fue contigo o puedes darle tu mapa a alguien que sabes que va a ir a visitar la exposición y que esta persona te diga, a lo mejor yo no pondría esta pieza donde tú la pusiste o yo caminaría primero a la izquierda y no a la derecha. No sé, todos estos juegos se valen porque justo lo importante aquí es socializar esto que te sucedió, como pensarlo, aterrizarlo en un meme, en un mapa, en un pequeño texto, en un dibujo, en cualquier herramienta que tengas a la mano y luego compartirla con otros, porque así podemos ver cómo es que otros están experimentando esta exposición y qué es lo que les llama la atención y entonces conocemos más de nosotros, pero también de lesotres y conocemos también cómo es que estamos viendo y cómo es que cada mirada es distinta y aportan distintas cosas a la exposición, que al final justo las exposiciones son eso, son detonadores de preguntas y detonadores de emociones y cada uno sentimos cosas diferentes y pensamos cosas diferentes y el objetivo de estas es que podamos ver estos distintos mundos que suceden y que habitan en las exposiciones cada que vamos. Entonces, siempre compartan sus experiencias, escríbanlas en Facebook, mándeselas al grupo de tías e invítenlas a las exposiciones porque entre más podamos dialogar acerca de ellas, están cumpliendo más su objetivo de hablar de lo que nos sucede cuando entramos en contacto con el arte. Y eso sería todo por este video. Nos vemos pronto en el que sigue.